Hola, buenos días a todos, amigos y amigas de Café Tabune, bienvenidas una semanita más. Este jueves frío de enero os traemos un tema bastante interesante, ¿vale? Como os comento, una semana más. Y voy a aprovechar en este momento para deciros desde ya lo que vamos a tener la semana que viene, ¿vale? Tendríamos la charla que vamos a tener la semana que viene. Os presento ya Twitch, la plataforma de emisiones en directo. Tenemos a las 7 el martes 18 en euskera y el jueves 20 a las 7 en castellano, ¿vale? Twitch. Es una plataforma de emisiones en directo de todo tipo de contenido que está bastante de moda ahora. Quizás algunas ya la conozcáis. Pero, bueno, pues por si acaso hemos querido también presentárosla a través de las mini charlas estas que hacemos de YouTube todas las semanas. Bueno, y ahora ya vamos un poquito a centrarnos con el tema que nos ocupa esta mañana. Fría, como digo, de enero 2022, coronavirus rampante por todos los sitios, por favor, cuidados mucho. Esta semana os traemos un tema especialmente interesante y sobre todo, tristemente hay que decirlo, pues en los tiempos en que vivimos de coronavirus, ¿vale? En los que, como bien sabemos, debido a los problemas que todos conocemos derivados de la pandemia, estar demasiado en casa o estar confinados o tener que estar enfermos, etcétera, se está elevando exponencialmente el uso de Internet, de las plataformas de redes sociales, plataformas de streaming, todo tipo de servicios, trámites por Internet con la administración, etcétera, todo se está usando muchísimo más. Todo lo que tiene que ver con lo electrónico, como decimos muchas veces, con lo informático. Bueno, en este sentido y dentro de este contexto, ¿vale? De un aumento brutal del uso de todas las plataformas y de los trámites online, os traemos una charla que pues, bueno, nos parece que está muy bien traída. Sería cómo detectar, a lo largo de estos minutos, vamos a hablar sobre cómo podemos detectar correos electrónicos. Ojo, digo correos electrónicos. Nos vamos a centrar en este área de los correos electrónicos. ¿Cómo podemos detectar correos electrónicos maliciosos? ¿Vale? Este es un tema súper amplio, dado que obviamente el correo electrónico no solamente lo usamos en el ordenador de sobremesa, sino que también lo podemos usar en la tablet o lo podemos usar sobre todo en el móvil, ¿vale? Nos vamos a centrar en el ordenador simplemente porque es la plataforma en principio que más se usa y probablemente, a mi modo de ver, la más susceptible de ser contaminada o la más susceptible de actuar como puerta de entrada a algunos posibles invitados inoportunos que se nos puedan colar, ¿vale? En casa, en este caso, en nuestra casa virtual o en nuestra casa informática, que sería nuestro PC, nuestro ordenador, ¿vale? Este es el objetivo de la charla. Obviamente, como os comento, este tema es amplísimo, dado que no solamente las amenazas que podemos encontrarnos son correos electrónicos maliciosos. Es un tema muy amplio porque a través de estos correos el tipo de amenazas que nos pueden llegar son bastantes y porque, como bien sabemos, no solamente podemos caer víctimas de algún tipo de las muchas estafas que pueda haber o peligros que nos podemos encontrar a través del correo electrónico, ¿vale? También podemos cogernos un virus, podemos contaminarnos con un keylogger, podemos ser víctimas de phishing usando Internet de forma normal. Me refiero a navegando por Internet. Con lo cual, a lo largo de estos media hora, 25 minutos, intentaremos centrarnos en este tema, pero repito, no son las únicas áreas peligrosas, ni son el uso del correo, ni es el uso del correo la única práctica, entre comillas, peligrosa. Para ampliar este tema, para profundizar este tema, os recomiendo que os acerquéis por los centros Cacetaune, por vuestros centros de referencia Cacetaune, para que os podamos ampliar estos contenidos a través de los diversos cursos que tenemos a tal fin. Sobre todo tenemos el curso de compras y pagos por Internet, también tenemos el de ciberseguridad, que está muy bien y que, bueno, supongo que os pueden resultar interesantes, ¿vale? Bueno, poquito a poco vamos a ir entrando en
materia. Y como estáis viendo en la diapositiva que os presento, un poco repitiendo la que se repite, lo que ya os he ido yo adelantando. Bueno, el correo electrónico es una puerta de entrada muy amplia, desgraciadamente es muy amplia, ¿vale? Para correos dolosos, para correos maliciosos. En el fondo, aunque el tema sea muy amplio y sea un problema muy poliédrico, tiene muchas caras, tiene muchos posibles abordajes, bueno, aquí os presentamos tres consejos o sobre todo tres indicios, digámoslo así, de cómo algo nos puede dar o de cómo identificar, ¿vale? Algo que nos parezca raro, ¿no? Algo que nos parezca raro. En primer lugar, nos debemos de fijar siempre en el remitente. En segundo lugar, nos debemos de fijar siempre en el asunto del mensaje y en el estilo de redacción del texto. Vale. Comentaros en este momento que esto de los timos por internet o esto de los correos maliciosos no es nada nuevo, ¿vale? Esto lleva pasando 20 años, vamos a decir desde que el correo electrónico existe. Los que somos usuarios de ordenador desde hace mucho tiempo bien lo sabemos. Estamos hartos de recibir los correos electrónicos pues típicos, tópicos de participa en el sorteo de tal o te ha tocado el premio cual, ¿vale? Esto no es nada nuevo, simplemente que ahora está sucediendo muchísimo más porque hay un auge, como hemos dicho antes, un auge inmenso del uso de las nuevas tecnologías. Si nos fijamos en el remitente, y aquí en la diapositiva está muy bien escrito, está muy bien resumido, lo primero que nos puede parecer raro es que el remitente sea desconocido. Normalmente, como usuarios de a pie de correo electrónico, como usuarios normales, sin ser tampoco, pues eso, directivo de ninguna empresa o ser una persona, vamos a decir, señalada, por lo que sea, como usuarios normales, lo lógico, en primer lugar, es que recibamos correos electrónicos, pues, o bien de personas que conocemos, es decir, pues si mi primo me manda un correo electrónico, lo normal es que ese correo pues venga de un remitente que su dirección o su nombre, ¿vale?, se me haga conocido. Digo, pues oye, Pepito tal, sí, pues joder, justo, Pepito tal. Bueno, pues coincide, es mi primo. Generalmente, además, la mayoría de las veces, en muchísimas ocasiones, las personas que nos mandan correos electrónicos o las entidades que nos mandan correos electrónicos ya son entidades que nosotros conocemos previamente. Es decir, normalmente ya son contactos de nuestro correo electrónico, bien sea Gmail, bien sea Yahoo, bien sea Hotmail, me da lo mismo, ¿vale? Outlook, me da lo mismo. Normalmente conocemos, pues, ¿quién nos manda correos electrónicos? Pues mi primo que está no sé dónde, mi novia que está de viaje por no sé dónde, mi no sé quién, mi amigo no sé cuál, mi jefe, mi empresa, la tienda, el negocio X en el que yo en su momento di mi correo electrónico. O sea, normalmente las cosas suelen cuadrar, ¿vale? Entonces, aquí lo primero que nos debe de parecer raro es recibir un correo electrónico de un remitente desconocido, ¿vale? Esto no quiere decir necesariamente, repito, no quiere decir necesariamente que siempre que recibamos un correo electrónico de un remitente desconocido, el tema huela mal, ¿vale? Pero ya, pues bueno, nos debe de, digámoslo así, causar una primera alerta. Remitente desconocido, ¿vale? Bueno, el asunto del mensaje. Y aquí ya sí que se va concretando un poco y se va viendo un poquito la punta del iceberg, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? La mayoría de los correos electrónicos que recibimos, si vienen con segundas, es decir, si tienen intenciones maliciosas, siempre van a intentar calentarnos el morro, ¿vale?, con unos mensajes, unos asuntos, sobre todo unos asuntos de mensaje muy llamativos. Felicidades, no sé cuántitos, te has sido elegido para un sorteo maravilloso en el que te va a tocar un coche. Felicidades,
rellena esta encuesta y solo por rellenar la encuesta te vamos a enviar un número para que participes en el sorteo de un iPhone 15. Hay algunos que están mejor elaborados que otros, pero en general esta forma de un poquito como de querernos, de querer despertar nuestra curiosidad, ya suele ser un mal indicio, ¿vale? Y después, lo que sería la redacción del texto, o mejor dicho, el cuerpo del texto. Ya vamos a ver más adelante también que tenemos el tema de los archivos adjuntos, que aquí mucho ojo. Pero la redacción del texto, que estaría pues muy ligada, al asunto del mensaje, pues aquí tenemos 3/4 de lo mismo. Los estilos de redacción. Los estilos de redacción enseguida denotan quién está detrás de las cosas. Ninguna institución, por ejemplo, es decir, ninguna institución, por ejemplo, ninguna administración pública nos va a mandar un correo de ese tono, ¿vale? Normalmente dirigiéndose a nosotros de forma personal, ¿no? Felicidades, Diego, has sido elegido. Sí, claro, yo por guapo me han cogido a mí entre no sé cuántos mil millones para regalarme un no sé qué. No, tampoco. O sea, eso... Y la redacción un poco siempre pues va a mantener un poco una concordancia con el asunto del mensaje. Normalmente, si el asunto del mensaje ya nos huele mal, la redacción nos va a oler muchas veces peor, ¿vale? Con este tema debemos de ser muy cautos, ¿vale? Así como esto serían 3 pautas para detectar posibles estafas electrónicas, bueno, yo siempre digo lo mismo, contra el vicio de pedir, la virtud de no dar. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la curiosidad mata al gato. Cuando nos llegan correos de este pelo, ¿vale? De felicidades, participan en el sorteo de un coche, de un móvil, de una televisión, bueno, ya veremos algunos ejemplos más adelante. Hombre, igual es muy atrevido decir que es una estafa sí o sí, pero bueno, yo os invito a reflexionar un poco acerca de, en la vida real, cuando ha venido alguien a decirnos que nos ha tocado una televisión por la calle. Oye, perdona, es que te ha tocado una televisión. Por cierto, ¿me das tu número de tarjeta de crédito? Yo aquí lo tengo clarísimo. O sea, cuando me llegan historias de estas, ni siquiera me molesto en abrir ese correo. Y por eso decía lo de la curiosidad mata al gato. O sea, quiero decir, ni siquiera me molesto en abrir ese correo. Seleccionas el correo y directamente a la papelera. Por supuesto que esto queda un poquito luego a la decisión de cada uno. ¿Te la quieres jugar? Etcétera. Ahí yo no me voy a meter, ¿no? Pero yo aquí, servidor, hace eso, ¿vale? Porque es así. Porque normalmente nadie nos va a regalar nada. Nos van a surgir enseguida muchas preguntas. Es decir, esta persona que yo, el remitente, no conozco, además, ¿por qué me quiere regalar un móvil? ¿Por qué me quiere meter en una rifa para que me toque un coche? Bien, ya veremos también que muchas veces el tema no es tan sencillo. Este sería el que os he puesto el ejemplo un poco cómico. Primero sería el más fácil de identificar, ¿vale? Pero esto nos debe de ya dar una pista importante. ¿Por qué decimos que no es tan sencillo? Pues porque obviamente no todas las estafas electrónicas están hechas de una forma tan burda. Muchas veces nos vamos a encontrar algunas que sí están realmente bien hechas. Me estoy refiriendo sobre todo últimamente, y por eso os comentaba antes, en estos momentos de coronavirus, etcétera, que hemos estado confinados, que hemos hecho muchos trámites online y tal. Vamos a ver, están llegando, y esto lo sé porque me ha pasado y porque además me lo han contado usuarios que están recibiendo en su correo electrónico mensajes bastante bien hechos, pues del BBV, de la Cucha, del Santander, de un banco. Entonces aquí, claro, ya nos da que pensar, ¿no? Dices, oye, es el banco, además es mi banco. Claro, también puede ser que nos llegue un mensaje de un banco que no es el nuestro. Entonces, en ese caso, estaría claro, ¿no? Es decir, esto no es para mí, así de claro. Pero nos llega un mensaje, por ejemplo, somos usuarios del BBVA y nos llega un mensaje, pues, del BBVA, por ejemplo. Y aquí ya tendríamos un problema, porque igual dices, oye, ¿será o no será? Bien, esto tiene que quedar súper claro, porque aquí hay gente que ha caído. O sea, y cuando aquí muchas veces nos planteamos, ¿no? Pero, oye, ¿quién cae en estas cosas? Pues si lo hacen, es porque la gente caemos, porque la gente cae. Entonces, mucho ojo con esto. Ningún banco
ningún banco te va a pedir que des ningún tipo de dato personal a través del correo electrónico, ¿vale? Entonces, si en algún momento dado os llega o os ha llegado un mensaje de vuestro banco, por mucho que sea vuestro banco, en el que os están solicitando desde apellidos, DNI, bueno, no hablo ya obviamente de ningún tipo de clave o de número de cuenta, porque os dicen que lo que sea, y os puedo contar una anécdota muy cortita, bueno, muy cortita espero, porque el tiempo vuela. Si os piden cualquier tipo de dato personal a través de un correo electrónico, aunque sea vuestro banco, por favor, no lo deis, porque ningún banco os va a pedir eso nunca. O sea, si os ha llegado un correo de ese pelo, eso sí que es una estafa, seguro. Seguro. Y hay una que está bastante bien hecha y me la han contado ya 2 personas, en la que se recibe un correo electrónico de tu banco diciendo que tu propio banco ha detectado un problema de seguridad y que han detectado que alguien está sustrayendo pequeñas cantidades de tu cuenta. Entonces, que por favor les facilites rápidamente tus claves, ¿vale? Para que puedan acceder ellos a tu cuenta y parar eso, ¿vale? Es una estafa, ¿vale? Ningún banco os va a pedir eso, jamás. Jamás. Entonces, con este tema no tengamos ninguna duda, ¿eh? O sea, este correo, o sea, no vamos ni con el palo una escoba. Lo seleccionamos y le damos a eliminar, papelera de reciclaje y vaciar, papelera de reciclaje. Fuera, ¿vale? También puede ser que recibáis algún mensaje de este pelo vía SMS por el móvil en vuestros smartphones. Si es que en algún momento alguien ha tenido acceso a vuestro número de teléfono, ¿vale? Esto es peligroso. Tenemos que ser bastante celosos con este tema. Muchos usuarios, antes de meterme con esto, a veces me preguntáis en los cursos, pero Diego, ¿cómo acceden a mi correo electrónico? ¿Por qué saben mi dirección? Bueno, hay bastantes maneras en las que los piratas, vamos a decir informáticos, pueden acceder a vuestros datos. En este caso, pueden acceder a vuestro correo electrónico, ¿eh? Imaginaros, por ejemplo, que os habéis registrado en un programa de Internet, ¿vale? Un programa me da igual, de cualquier tipo. Imaginaros que os habéis registrado en una web de recetas de cocina, ¿vale? Esa web, si esa web ha sido pirateada por piratas informáticos, ¿vale? Por hackers, es el nombre que se usa ahora más así, ¿vale? Si esa web ha sido pirateada por hackers, ellos pueden ver no vuestros datos, pero sí pueden ver vuestros correos electrónicos. Entonces, lo que hacen es coger una lista de correos electrónicos y después os envían la estafa a ese correo electrónico. Ellos no saben quién sois, no saben si sois chico o chica, no saben en principio nada, pero ellos van lanzando esos correos pues, a ver si alguien pica, ¿vale? Y ese correo lo han sacado pues, de una página en la que te registraste pues, hace 2 años de recetas de cocina o en un foro de Internet, etcétera. Yo por eso siempre os recomiendo también una navegación segura por Internet y sobre todo, más que una navegación segura, que también una navegación cauta. Una navegación cauta. Tenemos que pensarnos muchas veces dónde damos nuestro correo electrónico, ¿vale? Webs raras, que nos parezcan raras, no voy a meterme en de qué sean, porque cada uno tiene sus aficiones y sus cosas, pero cualquier web que no nos dé al ojillo así como bien, muchas veces lo que nos sirve en la vida, el sentido común que nos sirve en la vida también nos puede servir en Internet, te metes en una web, igual que cuando vas a una ciudad, igual ves una calle que dices, uy, este sitio me parece yo que mejor no y tal, pues en Internet yo normalmente suelo hacer lo mismo. Entonces, me evito muchos problemas, ¿vale? Una navegación cauta, por favor, ¿vale? El correo electrónico sí es una puerta de entrada peligrosa a nuestra privacidad y por eso estamos haciendo esta charla, ¿vale? Bueno, otra cosita a comentaros dentro de lo que serían los correos electrónicos son los famosos archivos adjuntos, que más o menos todos sabemos lo que son, ¿vale? Son esos archivos que nos llegan junto con el mensaje, ¿eh? Pueden ser archivos, pues como veis aquí, de todo tipo, ¿vale? Archivos ejecutables, documentos o archivos comprimidos. A ver, al final es todo lo mismo, ¿eh? Archivos, ¿vale? Archivos comprimidos, ya sabéis que son, pues bueno, paquetito con diferentes archivos dentro, que se comprime para que ocupe menos espacio. Documentos, pues tenéis ahí extensiones que probablemente ya conozcáis, Doc, XLS, PPT, PowerPoint, documento de texto, hoja de cálculo,
¿vale? Y sobre todo, mucho ojo con los archivos ejecutables. Los archivos ejecutables sabemos que son los archivos que se usan para iniciar programas, ¿vale? Los famosos exe, com y bat, sobre todo. De los que os hemos presentado aquí, los ejecutables son sin duda los más peligrosos, porque en este caso el virus que te esté llegando o el software malicioso que te esté llegando está encriptado, está oculto en el ejecutable, y en cuanto tú dices, uy, mira, si me han mandado un programita, qué gracioso, cuando le doy aquí sale un gatito y mueve el rabo, mueve la colita, ya está. O sea, al darle doble clic en el archivo ejecutable, ya te lo has cargado, ¿vale? Porque se ha activado el virus, se ha activado el software malicioso y ya lo tienes en el ordenador, ¿vale? Por favor, mucho ojo con este tema. Si no conocemos al remitente, si el mensaje nos parece medianamente raro, no os descarguéis a vuestro ordenador nada que os hayan mandado en ese mensaje. Así de sencillo. Tampoco nos pongamos locos con este tema, o sea, es decir, si nos está mandando la ama o nos está mandando el chaval unas fotos porque está de viaje donde sea, pues bueno, claro, es el chaval y son las fotos, ahí no hay problema, ¿vale? Pero porque hemos verificado, estamos tranquilos con este tema, ¿vale? Si no conocemos al remitente, si el remitente no nos da buena onda, no nos da buena sensación, no nos fiamos, no descargamos, por favor, nada al ordenador y ni siquiera lo ejecutamos online, ¿vale? Por ejemplo, ¿por qué digo esto? Los PPT, ¿vale? O sea, los PowerPoint, los vais a poder ejecutar online. No lo hagáis, ¿vale? Si tenéis dudas, no lo hagáis. Bien. Un poquito ya con este tema, pero para intentar afinar un poquito más. ¿Qué es un enlace enmascarado? Bueno, un enlace enmascarado es una dirección web, ¿vale? Maliciosa, vamos a decir así, que nos está llegando como si fuese otra cosa. Entonces, ¿qué truquito podemos usar? Que es el primero que os presentamos aquí, ¿vale? ¿Qué truquito podemos usar para detectar estos enlaces? Aunque yo esté leyendo, pinche aquí y ponga que ahí es, no sé, MediaMarkt o una página que yo conozca, o Leroy Merlin o lo que sea, ¿vale? Te ha tocado una caja de herramientas, pincha aquí para participar en el sorteo. Y pone, pues Leroy Merlin. Vale, hay un truco, antes de pinchar, por Dios. Ponemos el cursor del ratón, la flechita, la ponemos justo encima, y al hacer eso, nos va a aparecer en la verdadera web a la que nos van a redirigir. Entonces, ahí, si todo está bien, nos deberá aparecer la misma dirección que es la que estoy viendo yo en pantalla, ¿vale? Si la dirección cambia, es que hay gato encerrado, ¿vale? Así que, en este sentido también, cuidado con el tema de los enlaces, Cuidado con el tema de los enlaces porque es muy sencillo enmascarar un enlace, Muy fácil, simplemente es escribir, ¿vale? Para una persona con unos conocimientos, vamos a decir, medios bajos de informática, no es nada complicado hacer esto, ¿vale? No te digo ya, no os cuento para alguien que sepa mucho. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, un poquito ya para irnos encaminando hacia el final, ¿qué tipos de correos maliciosos existen? Más que qué tipo de correos maliciosos existen, yo me gustaría decir igual, me querría precisar, qué tipo de software malicioso o qué tipo de trampas nos podemos encontrar. El correo electrónico en sí mismo, pues bueno, no sería tampoco malicioso, ¿vale? Sería el cómo se usa. Bien. En primer lugar tendríamos el phishing, creo que esto es bastante conocido. Son correos aparentemente, como bien pone ahí, de fuentes fiables, es decir, en principio pues puede ser pues eso, un correo de la administración o puede ser un correo del ayuntamiento o puede ser un correo del Eroski o del MediaMarkt o de cualquier marca conocida, ¿vale? Pero que van a acabar llevándonos, ¿vale?, a páginas para robarnos información. En este caso, sería una especie de suplantación de identidad. Son correos en los que normalmente un poco nos van a explicar que tenemos algún problema, lo que se comenta antes del banco o que una reclamación de no sé qué, por ejemplo,
pues como vienes aquí, una súplica de ayuda, una alerta del banco, una declaración de la renta, lo de has ganado un premio, una posibilidad de negocio de ganga, estos han llegado también muchos, de gane 5.000 euros en casa cómodamente, sin hacer nada, tocándose la nariz. Bien, pues yo voy y le doy. Pues no le doy. Así de sencillo, ¿vale? Esto sería un phishing, claro. ¿Por qué es lo del phishing? Lo de la suplantación, porque claro, si eso te lo manda, pues Pepito, y no sabes quién es Pepito, dices, vale, pues ya me han dicho entonces que si no conozco al remitente, no le dé. Pero claro, si me lo manda MediaMarkt, ¿quién no conoce a MediaMarkt? Entonces, mucho ojo con este tema, ¿eh? Mucho ojo con este tema. Hay que tener en cuenta todos los consejos, ¿vale? Todos los consejos que os hemos ido dando. El phishing es bastante peligroso. Scam. Scam es un término un poco cajón desastre, ¿vale? Que se ha acuñado para meter ahí pues un poco de todo. Estos correos normalmente son más ramplones, o sea, correos de cualquier tipo que intentan engañar y pretenden estafarnos, muchos son muy claros. Estos serían un poquito más los del ejemplo que os ponía al principio, ¿vale? De enhorabuena, te ha tocado un coche. Sí, pon ahí tu número de cuenta para que te ingresemos o te han tocado 10.000 euros. Pues pon tu número de cuenta para que te ingresemos el dinero, claro. Entonces también vamos y lo ponemos, ni locos, ¿vale? Ni locos. Estos mensajes, o sea, fuera, porque estos sí que son mentira siempre. Bueno, el problema no es que sean mentira, porque si fuesen mentira, vale, pero quiero decir, nadie se molesta en mandar estos mensajes si no es con un fin oculto, ¿vale? Scam. Bueno, malware. Malware, esto sí que es un cajón desastre, ¿vale? Este término se ha acuñado en la última década un poco para englobar, ¿vale? A la infinidad de posibles amenazas electrónicas que tenemos, querría decir literalmente software malo. Y también nos va a llegar a través de correo electrónico. El malware normalmente muchas veces van a ser pequeños programitas que están encriptados, que están ocultos en archivos adjuntos, ¿vale? Y por esto es muy peligroso, porque estos sí que son bastante peligrosos. Y a veces son difíciles de identificar. Por ejemplo, descárgate la aplicación que te hemos enviado para poder acceder a la página donde vas a poder no sé qué. O descárgate esta aplicación para poder acceder a la página pues, de la policía, porque sea no sé qué. No os descarguéis, por favor, nada, ¿vale? ¿Por qué? Porque las amenazas que hay realmente son peligrosas, algunas de ellas. Sobre todo nos preocupan especialmente los keyloggers, que son unos programitas que obviamente se instalan sin que os deis cuenta en el ordenador y lo que hacen es estar esperando a que tecleéis algún código o alguna clave, ¿vale? Para quedársela y obviamente enviársela al que está detrás de ese correo electrónico. En este sentido, pues hay que tener mucho ojo con este tema. También os pueden piratear la cámara web, por eso no sé si os habéis fijado que mucha gente en los ordenadores portátiles pone una tira, ¿vale? Un esparadrapo, una cinta aislante o le pone una pegatina que solo quita cuando la va a usar él, ¿vale? Porque, claro, si os han pirateado la cámara web, ellos pueden estar viéndoos. Si tenéis la cámara web enchufada al ordenador, ¿vale? Esto es peligroso. Mucho ojo, repito, con el tema de los archivos adjuntos, ¿eh? No instaléis en el ordenador ningún software sin certificado de seguridad, ¿vale? Lo podéis hacer y puede que no pase nada, por supuesto, porque no todos los softwares que hay tienen certificado de seguridad y eso no quiere decir que sean necesariamente malos. Pero bueno, yo siempre, de cara a una charla como esta, prefiero poner el listón al 100% de seguridad. Luego ya cada uno, por lo menos en lo que es el discurso, ¿no? Cada uno después pues tiene que ver lo que va haciendo, pero siempre se corre un riesgo, ¿vale? Con este tema y sobre todo, claro, si esto nos ha llegado a través de un correo electrónico que no tenemos claro de dónde viene, repito, la mejor opción que tenéis es mandarlo directamente a la basura, a la papelera de reciclaje, ¿eh? El spam no sería propiamente dicho una amenaza, ¿vale? Yo no acabo de entender muy bien por qué está aquí el spam, pero bueno, sí conviene muy bien mencionarlo, ¿vale? Sí conviene mucho mencionarlo porque el spam puede llegar a ser muy insidioso, muy cansino. El spam no es necesariamente malicioso, ¿vale? O sea,
nos puede estar llegando a la semana 8 mensajes del Decathlon, 25 mensajes del MediaMarkt, notificaciones del Facebook, hasta un punto en el que digamos, estoy harto, ¿vale? Pero bueno, es que normalmente esas direcciones de correo electrónico o mejor dicho, estamos recibiendo esos mensajes porque nosotros en algún momento hemos dado la dirección de nuestro correo electrónico pues a Facebook, obviamente, o a MediaMarkt, porque hemos ido a comprar y nos lo han pedido. Entonces, el spam, por un lado, puede ser publicidad cansina, ¿vale? Que no deja de ser malo, ¿vale? Es constante todos los días, publicidad cansina. Pero bueno, en este caso, pues tenemos en el correo electrónico la carpeta de spam para hacer que esos mensajes nos vayan ahí, ¿vale? Si tenéis dudas con esto, por favor, os repito siempre, acercaros a los centros de Cantabune para hacer los cursos de correo electrónico que tenemos, en los que se os explica cómo hacer esto. Y después sí tenemos otro tipo de spam, que es un spam malicioso. El spam malicioso lo que pretende es colapsar la dirección o colapsar nuestra cuenta de correo electrónico, ¿vale? Ahora no es tan frecuente. Antes sí que ha habido temporadas que llegaba muchísimo spam, pero tened en cuenta que, claro, os pueden llegar a colapsar la bandeja de correo electrónico, de la bandeja de entrada, porque si estáis recibiendo todos los días 500 mensajes de remitentes absurdos que no conocéis de nadie. Yo, en principio, el spam no está pensado para robaros claves o para estafaros dinero, etcétera. Pero bueno, sí es una amenaza vía correo electrónico bastante a tener en cuenta. Tened en cuenta el tema del spam, pero repito, el spam no es necesariamente malo. El spam es propaganda, ¿vale? Que recibimos frecuentemente o sin parar. En nuestros correos electrónicos, ¿vale? Bueno, un OAX. Ahora están muy de moda los OAX. ¿Qué es esto de los OAX? Bueno, esto es un bulo, simplemente, ¿vale? Un bulo o una noticia falsa. Con el tema del coronavirus, yo creo que estamos todos ya hartos de recibir o de ver o de escuchar o de es que me ha contado la vecina o el vecino me ha dicho que no sé qué, que me he encontrado en el ascensor con alguien y me ha dicho también que madre del señor que has recibido, ¿qué tal? Bien, esto nos puede llegar muchas veces, ni caso, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque al final, si formamos parte de la cadena, ¿no? Y por eso os ponemos ahí lo de no reenviarlo a nadie, ¿vale? Pues dices, me ha llegado esta tontería, la voy a reenviar. Vale, pues igual a mí me pasa una tontería y no me la creo, pero la reenvío a mis contactos. Y al final sí se la creen y ellos la reenvían a no sé quién y sí se la creen. Y entonces, pues bueno, se va creando una especie de bulo gigante, ¿no? Con cosas que luego al final las oímos y queramos que no, nos acaban por inquietar, ¿vale? Entonces, los OAX son bulos que se crean. Sobre todo son eficaces si tienen un viso de verosimilitud. ¿Qué quiero decir? Es imposible correr un bulo que sea absurdo del todo. O sea, nadie se va a creer ni nadie se va a decir, no, es que de repente las vacas vuelan. Dice, ya, bueno, pues nada, vale. Pero si el bulo que yo cuento es real, pero está modificado interesadamente, entonces ya no es real, o sea, es mentira, estoy creando una noticia falsa, pero es verosímil, pues de repente no sé qué personaje público que está ya muy mayor y de repente alguien dice, voy a decir que ha fallecido, ¿no? Claro, dice, pues claro, estaba muy mayor, todo me cuadra bien, vale, entonces empieza la cadena, ¿vale? Esto es lo que tenemos que cortar y a ser posible no participar en ello, ¿vale? Eso sería el OAX, un bulo. Bueno, esto es un ejemplo, ya me estoy pasando del tiempo, ¿vale? Esto sería un ejemplo en el que aquí tenéis muy claro lo que sería el cómo detectar, en este caso, el tema del remitente. Claro, nosotros muchas veces cuando vamos a recibir el correo electrónico, lo que vemos no es la dirección del remitente tal cual. En lo que nos fijamos, mejor dicho, no es en la dirección del remitente tal cual, sino en la dirección o en el nombre de ese remitente, que sería lo que nos aparece aquí arriba donde pone MediaMarkt, ¿vale? Entonces dice, MediaMarkt, ¿vale? Eso no es la dirección, ¿vale? Esto os lo explicamos muy bien en los cursos. Eso no es la dirección, ¿vale? Eso es, pues, como si yo me hago un correo electrónico llamándome Diego, pero en el correo me llamo, pues, Manuel, ¿vale? El nombre que aparezca ahí puede ser cualquier nombre,
Lo que no va a cambiar nunca, la que va a ser mi dirección real siempre, es la que aparece abajo, donde pone support@utpw no sé qué, kill, o sea, y de repente dices, a ver, ¿esa es la dirección? ¿Esa es la dirección de correo electrónico de MediaMarkt? No puede ser, ¿vale? Este es el truquito que os decía antes de fijaros, por favor, muy bien, igual que con el enlace, cuando os hemos comentado lo del enlace enmascarado, ¿vale? Muchísimo ojo con este tema, ¿eh? Muchísimo ojo con este tema. En lo que nos debemos de fijar siempre para saber el remitente es en el @ tararí, tararí, tarará, no en el MediaMarkt, porque ahí puedes poner lo que quieras. Entonces, con esto, mucho cuidado, ¿vale? Aquí abajo, no sé si se ve bien, donde pone Amazon, por ejemplo, podríamos tener lo que sería otro ejemplo, en este caso, pues de una estafa de las claras, lo de Amazon. Dice, ya, bueno, Amazon, sí. Y luego dice, ha sido seleccionado para obtener una recompensa. O sea, ese es el tipo de mensaje que os comentamos, por favor. O sea, ni yo os he dicho ni abrir, ¿vale? Y luego ya pues estarían los otros un poquito más serios, un poquito más serios del banco y tal, que igualmente son mentiras también, con lo cual, fuera, ¿vale? Este sería otro ejemplo muy parecido, ¿vale? Este es muy típico también, el de la encuesta, contesta y gana, O sea, bueno, pues esto simplemente aquí es pensar un poco, no dejarnos llevar por el tema de, pues, decir, a ver, ¿qué es esto? No, es que no va a ganar nada. O sea, ganar se gana por uno la vida trabajando. O ganas la lotería igual a veces, pero nada más, ¿vale? Esto es mentira, seguro, sí o sí, no tengáis ninguna duda. Bueno, disculparme por el exceso de tiempo. Resumiendo un poquito, ante todo, os lo he dicho al principio del todo, sed precavidos. Si no lo tenemos claro, no abrimos ningún correo electrónico, ni mucho menos nos descargamos ningún archivo adjunto. Lo mismo con lo de facilitar información. Ni DNI, ni números de teléfono, obviamente, ni qué decir tiene, que no ni se nos va a ocurrir mandarle a nadie nuestro número de cuenta bancaria o clave de nada, ¿vale? Y nunca pinchar en los enlaces que veamos que no se corresponden, ¿vale?, con lo que parecen ser. Nunca pinchar en los enlaces. Haced siempre el truquito de colocar el ratón encima para que se pueda ver eso. Fijaros muy bien en las verdaderas direcciones de las páginas a las que se os va a redirigir. Y ahora sí que ya sin más me tengo que despedir. Muchísimas gracias por vuestra atención. Recordaros otra vez al principio, como os he dicho al principio de la charla, la semana que viene tenemos la plataforma Twitch. Esperemos que os resulte de interés y sin más, un abrazo a todo el mundo. Gracias por haber estado aquí. ¿Vale? Venga.